Buenas, mi nombre es Lupe Segovia, médico especialista en epidemiología, y continuando con los temas del módulo 6, en este momento nos corresponde hablar del tema número 3, que está asignado a vigilancia epidemiológica en el laboratorio. En relación a esta vigilancia epidemiológica de laboratorio, ¿verdad? Es una vigilancia muy importante, es un proceso mediante el cual en los laboratorios, sean de la estructura que sean, recogen y analizan e interpretan datos de salud que son muy importantes y que son necesarios en el ámbito de la epidemiología. Y es lo que nos sirve para detectar patrones de enfermedades, identificar brotes, caracterizar agentes causales, e incluso los laboratorios tienen la capacidad, con sus herramientas procesales, de identificar algún agente desconocido que no sepamos que está circulando, y el laboratorio está en la capacidad de hacer una notificación a las estructuras epidemiológicas de los estados, de los países, etcétera, y eso es importante, es un punto de partida de una investigación epidemiológica. Ellos facilitan la implementación de medidas para el control de la salud pública. Este proceso integra los datos de los laboratorios con la información clínica, la información epidemiológica, para poder generar acciones oportunas, contribuyendo así a la prevención de muchísimas enfermedades y la mejora de la salud poblacional. Como una definición, podemos decir que la vigilancia epidemiológica basada en laboratorio es una metodología para la vigilancia epidemiológica en la cual participa el laboratorio como pieza fundamental, mediante la adopción de unos procedimientos técnicos administrativos integrados y homogéneos que generan información útil para la conformación etiológica de un padecimiento o de un síndrome. En esta vigilancia basada en laboratorio es una información que nos va a permitir identificar la presencia de agentes poco frecuentes o de nuevos patógenos que estén introduciéndose en un país, en una localidad. El monitoreo de cepas circulantes, por supuesto, hay muchas cepas que circulan y tenemos que saber cómo se están moviendo dentro de un área correspondiente. La identificación de un brote y su comportamiento, el mapeo de dispersión de agentes por tipificación y caracterización, y la detención de portadores, de los portadores y de contactos que pudieran tener en un momento determinado el agente infeccioso y no lo sepamos, y por supuesto para la identificación de focos de infecciones naturales. Todo esto, ¿verdad? Esa función de estos laboratorios nos vienen a apoyar el establecimiento de escenarios para poder aplicar las medidas correspondientes de control, de eliminación y erradicación de una enfermedad. En este ámbito de la vigilancia de laboratorio, vigilancia epidemiológica de los laboratorios, tenemos la Red Nacional de Laboratorios. Generalmente funciona para todas las Américas, en todos los países hay esta Red Nacional de Laboratorios, evidentemente para poder llevar un monitoreo de lo que ellos están identificando. Esta Red Nacional de Laboratorios, que es un sistema técnico gerencial cuyo objeto es la integración funcional de, fíjense, laboratorios nacionales de referencia, como por ejemplo en Venezuela funciona el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, es el instituto de referencia para todos los estados de Venezuela, y en cada uno de los países funcionan situaciones similares. Laboratorios de salud pública que generalmente están conformados en algunos hospitales o en algunos centros aparte dentro de cada entidad federal. Los laboratorios clínicos generales, que son los que están, incluso ahí hay que hablar de los privados que están en cada uno de los centros de salud, llámese establecimientos de nivel local como ambulatorios tipo 2, ambulatorios urbanos, también están ubicados en hospitales. Y también tenemos que incluir ahí los laboratorios que están en clínicas y los privados
que están independientes de algún establecimiento de salud. Eso ahí entran otros laboratorios. Evidentemente, esos también tienen que tener una combinación con el sistema público para informar cualquier situación que ellos detecten primero que el sistema público. Y hay servicios de tomas de muestras y microscopía que son son selectos y son aparte. También ellos deben estar informando de la situación para el diseño activamente, para el desarrollo activo de la vigilancia en la salud pública. Bien, en esta Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública es muy importante destacar lo siguiente: es un conjunto de laboratorios para la vigilancia epidemiológica relacionada entre sí con objetivos específicos que permiten unificar métodos de diagnóstico, hay criterios, interpretación de resultados, transferencia tecnológica, generación de conocimientos y formación de recursos humanos que garanticen procedimientos técnicos administrativos que producen información de laboratorio útil para la vigilancia epidemiológica y la operación de los organismos, de los programas preventivos. Es muy importante resaltar que en esta Red Nacional de Laboratorios anteriormente, y eso debe continuar, se hacían reuniones técnicas muy importantes entre los laboratorios y se discutían temas, se unificaban los criterios, y es muy importante porque es que para epidemiología la condición de laboratorio es un apoyo fundamental. ¿Cómo definimos y cuantificamos un evento de salud? Es muy bueno mencionar esto en esta situación que estamos hablando de laboratorio, como apoyo para la epidemiología. Un diagnóstico es el proceso de identificar la causa y la naturaleza de un problema basándose de una afección, de una enfermedad, de una lesión, basándose en el análisis de signos y síntomas, antecedentes médicos y resultados de pruebas. Este proceso permite identificar una enfermedad y guiar las decisiones de tratamiento y de pronóstico. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la definición, nosotros desde el punto de vista epidemiológico se hace la consideración de que está sucediendo o circulando una enfermedad o se está produciendo un evento. Uno debe dar un diagnóstico muy presuntivo, muy preciso al laboratorio para que se sepa qué es lo que se va a buscar y qué es lo que el laboratorio nos puede apoyar. Por lo tanto, la definición del evento en salud es supremamente importante. Bien, expresando lo que es un diagnóstico, siguiendo la Real Academia de la Lengua Española, es la identificación de la existencia o no de una enfermedad a partir de los síntomas y signos clínicos para determinar un padecimiento o condición clínica, auxiliándose para ello en caso necesario de estudios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento. Y aquí es donde entra lo que venimos diciendo. El diagnóstico no solamente puede ser el clínico como tal, sino el apoyo del laboratorio que nos va a precisar que estamos acertados en la parte clínica o que tenemos que buscar otras situaciones porque no es lo que se está buscando. Entonces debe haber una decisión bien importante en lo que es un evento de salud, dando el diagnóstico indicado. Siguiendo con el diagnóstico de una enfermedad, debemos tener dos particularidades. Cuál es el diagnóstico clínico y luego la confirmación de ese diagnóstico a través del apoyo del laboratorio. Mencionando que en todo evento epidemiológico nosotros tenemos que tener evidencia clínica, evidencia epidemiológica y la evidencia del laboratorio. O sea, es muy importante para poder dar diagnósticos precisos de la situación que está presentándose a nivel de la población. Bueno, el diagnóstico clínico, nosotros podemos identificar una enfermedad con la afección, la lesión, a partir de esos signos y síntomas que la enfermedad va a presentar, incluso a veces con similitudes a las que tenemos en la literatura y a veces con algunas diferencias que hay que precisarlas muy bien. Entonces, debe haber una historia clínica bien definida, bien presentada, que nos vaya llevando clínicamente al diagnóstico de esa enfermedad.
los datos epidemiológicos son supremamente importantes para poder abordar si es verdad que cumple con esas características y entonces le damos más apoyo a ese diagnóstico clínico. Ok, el examen físico es fundamental del paciente. También tenemos que tener claro que muchos de estos diagnósticos clínicos van a depender de la experiencia y del conocimiento del personal médico que está haciendo la atención médica y que está dando el diagnóstico. Generalmente de la capacidad y condiciones de la persona para poder explicar. Hay personas que te dan datos muy relevantes, muy importantes, con fecha, con momentos, con el orden preciso, pero hay personas que divagan, que no están claras, que no saben cómo asociar una sintomatología con otra, no nos hablan en el tiempo cómo se ha venido presentando y a veces se nos hace difícil precisar el dato clínico de lo que se está presentando, el antecedente, etc. Y también, bueno, hay que también tener claro que hay muchas enfermedades que se parecen entre sí, que sus signos y síntomas son realmente similares y que por supuesto entonces ahí tenemos que precisar mejor toda la sintomatología para diagnosticar una de otra. Y por supuesto hay una amplia sensibilidad de muchas patologías que obviamente van a tener casi el mismo comportamiento y eso es lo que nos dificulta en algunos casos. Entonces, cuando hacemos la comparación con la confirmación del diagnóstico con el apoyo del laboratorio, es donde entran los estudios, ¿verdad?, de imágenes exclusivas, las rayos X, las tomografías, ecografías, los electros, técnicas especiales de visualización, también endoscopias, el análisis de tejidos, que ya serían las biopsias. Y de la parte, esas son las pruebas más grandes, más especializadas. Y ya de laboratorio como tal, identificar, por supuesto con las diferentes muestras que se toman, los productos metabólicos que estén alterados, las pruebas diferentes que empiezan a alterarse con algún cuadro clínico, los biomarcadores, la medición directa o indirecta de la presencia de un agente etiológico, que son las serologías y todo lo demás. O sea, ya ahí entra otro apoyo fundamental que nos va precisando el diagnóstico clínico. Hay varias funciones básicas de los laboratorios de salud pública que es válido mencionar en este momento, como primero que nada prevención y control en vigilancia de las enfermedades. Proporcionan datos analíticos precisos y de manera oportuna en apoyo a los programas de prevención y de control de estas enfermedades, ¿verdad? Por lo general en enfermedades de tipo transmisible. Como otra función, tienen una gestión de datos integrada que sirve de conducto para la información y los datos científicos en apoyo de programas de salud pública que se hace a través de, en primer lugar, captura de datos de laboratorio esenciales para los análisis de salud pública y, en segundo lugar, participación de redes estatales de notificación de enfermedades y su vinculación con digamos, la pirámide de operación de la vigilancia epidemiológica y los programas de prevención y el control nacional e internacional que se lleva a cabo en estas enfermedades. Como otra función tenemos las pruebas de referencia y especialización, apoyar el diagnóstico y la vigilancia de casos inusuales y patógenos emergentes, sobre todo precisamente los que están saliendo por primera vez, relacionándose con una clínica que no conocemos y es importante que el laboratorio nos monitoree esa situación para ver entonces si está introduciéndose al país algún agente infeccioso que no estamos conociendo y que está dándose por primera vez, un patógeno emergente. Confirmar los resultados de las pruebas de laboratorios atípicas y verificar los resultados de pruebas de otros laboratorios, que es muy importante. Ok, otras pruebas de referencia especializada, otra de las funciones es brindar servicio de referencia al laboratorio que pueden no tener la capacidad de identificar completamente los agentes patógenos en el público, ¿verdad? Y se pierde la importancia para la salud.
proporcionar pruebas de diagnóstico para enfermedades de importancia para la salud pública directamente de los proveedores cuando las pruebas no estén disponibles. Y por supuesto realizar pruebas para detectar enfermedades de importancia para la salud pública que son demasiado raras e inusuales y que otros laboratorios mantengan su capacidad de información y de detectarlas. Otras funciones básicas en los laboratorios de salud pública es salud y protección ambiental, ¿verdad? El laboratorio puede colaborar con socios para coordinar y garantizar el análisis científico de muestras ambientales. Por supuesto, tiene que estar coordinado con elementos y herramientas necesarias para la toma de muestras del agua. Son en envases específicos que tienen que tener ciertas características para poder tomar la muestra, porque si no, no tiene la validez necesaria para el laboratorio. Entonces, hay que estar en combinación con estas instituciones que nos puedan proporcionar las herramientas necesarias para la toma de muestras ambientales y, por supuesto, humanas para poder identificar y cuantificar y monitorear las amenazas que se puedan estar presentando a nivel de la salud pública. Seguridad alimentaria, muy importante, la participación del laboratorio en la detención y seguimiento y respuesta a la seguridad alimentaria, identificando los agentes causales en un alimento, en algún líquido, en el agua, en jugos y sobre todo que la muestra o el agente etiológico aparecido en ese alimento o en esos consumos, por supuesto, también pueden ser detectados en el humano, lo cual nos va a dar la respuesta para identificar un brote de ETA, que es la enfermedad transmitida por alimentos, y dar pie para la seguridad alimentaria de alimentos que se tienen que retirar algunas veces de la venta debido a que están causando algún tipo de problema. Otra función importante es que mejora y tiene la regulación del laboratorio, es promover, asegurarse de la calidad de las redes, asegurar buenas prácticas de bioseguridad y, por supuesto, de calidad en el manejo del dato, del sistema informativo de gerencia de los laboratorios. El desarrollo de las políticas públicas para desempeñar un buen papel en el desarrollo de las políticas de salud, tanto estatales como a nivel del país completamente, para que sean todas estandarizadas, o sea que el laboratorio de una entidad tenga la misma capacidad de reportar lo que pudiera estar reportando otra entidad federal dentro del mismo país. Otra de sus funciones es preparar respuestas en salud pública, cumpliendo el papel clave en la gestión de salud pública durante un desastre, que sea de nivel local, a nivel del país, y por supuesto en los planes de preparación y de dar respuesta ante una situación de crisis como un problema epidémico o un problema pandémico como lo vivimos años anteriores, ¿verdad? Otra de sus funciones importantes es la investigación relacionada con la salud pública, porque entonces nos permite participar en la investigación para mejorar y ampliar. El laboratorio participa en esa investigación, mejorando y ampliando las bases científicas y políticas de la práctica del laboratorio de salud, porque una vez que tengamos una evidencia clínica, una evidencia epidemiológica, el laboratorio cumple un papel fundamental en su evidencia de laboratorio, que nos va a permitir ampliar o continuar una investigación epidemiológica. Correcto. Otra de las funciones básicas en un laboratorio de salud pública es el entrenamiento y educación. Facilitar el acceso a la formación y a la educación del recurso humano, un recurso humano que puede estar concentrado partiendo de médicos y personal humano de los laboratorios pequeños, para que esa parte educativa, esa capacitación constante
pueda ayudar para que un personal en una comunidad pequeña, en un laboratorio, en un laboratorio que esté en un establecimiento local, pueda dar con precisión algunos de los diagnósticos, ¿verdad? Precisados a través de su laboratorio. Entonces, esa capacitación, esos talleres de capacitación permanente ayudan muchísimo, y también a los médicos para que puedan precisar la lectura de un laboratorio y saber a qué se están enfrentando. Otra función es las alianzas y la comunicación, que tiene que ser el apoyo respectivo de los sistemas en los estados a todos los laboratorios de salud pública, y establecer y mantener los vínculos con las redes internacionales de laboratorios de salud pública, tener una excelente y buena comunicación para que realmente exista el mayor apoyo en cuanto a las herramientas utilizadas. Muchos laboratorios trabajan con máquinas y que son incluso como rentadas o que son ofrecidas en apoyo de algunos proveedores para que el laboratorio pueda funcionar y no tener que invertir en ese tipo de productos tecnológicos. A veces son rentados por algunos proyectos, e incluso le proporcionan hasta los reactivos para que se lleven a cabo estos proyectos. Entonces, esas alianzas son supremamente importantes porque fortalecen el laboratorio de salud pública de una entidad, y eso ayuda muchísimo al país. En vigilancia por el laboratorio tenemos algunos aspectos que contemplar, como por ejemplo, es precisa esta vigilancia para la confirmación de una infección aguda, caracterización molecular de un agente infeccioso, ¿verdad? Saber exactamente de cuál es su tipificación, a qué familia pertenece dentro del mismo agente infeccioso. Confirmación e identificación de la fuente de infección, eso nos ayuda muchísimo. En epidemiología eso es fundamental. La investigación epidemiológica debe llegar hasta la fuente de infección, y que un laboratorio nos pueda precisar ese elemento, eso nos da una investigación muy amplia, muy buena y muy fructífera para una entidad federal, para un país. Identifica las fuentes de transmisión, que son más importantes todavía. Mide, hay una medición en la inmunidad poblacional, que eso es importante, saber cuál es la susceptibilidad de la población en un momento determinado para nosotros saber en qué momento esto se puede desbordar en un número de casos importantes, o a lo mejor llevar una disminución o una menos incidencia de casos. Medición de efectividad de las estrategias de control, por supuesto. Una vez que aplicamos unas medidas de control y vamos haciendo muestras de laboratorio, vamos viendo que baja la identificación de los agentes infecciosos, podemos decir que las medidas de control están dando su efecto que queremos. Pero si no, y si el laboratorio nos dice que sigue el número elevado de esa identificación de un agente infeccioso, pues entonces la medida hay que cambiarla de manera inmediata. Análisis de casos clínicos severos o poco usuales, y puede identificar los tipos, los subtipos de virus que son muy importantes. Algún virus que ya esté circulando, pero que luego hace alguna transformación, alguna mutación. El laboratorio está en la capacidad de ayudarnos a predecir que se pueden volver a dar brotes epidémicos por el mismo virus, pero que ha cambiado ha modificado su estructura. Ok, otros elementos en la vigilancia por laboratorio es caracterizar antigénica y genéticamente las cepas circulantes. Son muy importantes, sobre todo para el laboratorio a la hora de presentar resultados. A ellos les interesa presentar qué cepa está circulando, y muchas veces a través del laboratorio de salud pública podemos saber que una cepa que está causando un brote aquí en la entidad federal o en un país de las Américas está circulando en Europa, porque es la misma cepa, y se pueden hacer análisis de cómo pudo haber entrado procedente de allá, y se pueden analizar el movimiento de la población y muchas cosas. Por lo tanto, esa caracterización es importantísima. Vigilar la sensibilidad de los antivirales, o sea, la respuesta que nos pueda dar los antivirales ante la presencia de los virus que ellos nos van identificando,
contribuir a las recomendaciones anuales de la vacuna, en este caso de vacunas antigripal, pueden ser de otras vacunas, pero básicamente la principal a nivel de otros países, sobre todo en Estados Unidos, es medir la antigripal, que es la que se va sacando anualmente. O sea, las vacunas que son por temporada, y vigilancia de la calidad de las pruebas diagnósticas y la vigilancia entomológica, que tiene que ver con la parte de los vectores, y la vigilancia en la calidad del agua, que es muy importante. Muy bien, es importante en esta búsqueda, ¿verdad?, del apoyo tan importante que tiene el laboratorio, evaluar los eventos de notificación obligatoria que van a requerir pruebas de laboratorio, porque como ustedes saben, hay enfermedades que a veces clínicamente es su única opción y no requieren del apoyo del laboratorio, se quedan precisadas solo a través de la evidencia clínica y la evidencia epidemiológica. Pero en este caso hay unas enfermedades que están permanentemente en la búsqueda de su identificación, porque además cuando trabajan bajo la tutela y el argumento legal del Reglamento Sanitario Internacional. Entonces se necesita tener la prueba de laboratorio. Entonces aquí tenemos eventos en erradicación. El mundo está presentando la erradicación de los eventos que es cuando hemos eliminado el agente infeccioso y hemos eliminado la circulación completamente del agente infeccioso y de todos sus factores de riesgo. Por lo tanto, el laboratorio nos tiene que precisar qué tan circular o qué país o qué entidad está circulando ese virus. En este caso, un evento de erradicación es la parálisis flácida aguda, que es la que nosotros notificamos o que es la que nosotros identificamos para identificar la poliomielitis. Entonces la poliomielitis, su virus salvaje pudiera estar circulando y solo un laboratorio no nos puede indicar. También tenemos eventos en eliminación. Entonces esas son características y condiciones que da la OMS o Organización Panamericana de la Salud con la Organización Mundial de la Salud, cuáles están en erradicación y qué países ya tienen la erradicación. Eso nos los da el laboratorio, en este caso como les mencioné, con la poliomielitis. Y los eventos que están en eliminación, ahí tenemos de los más importantes que debo mencionar de primero, es la vigilancia epidemiológica de sarampión rubiola, que ya la vamos a ver más adelante en otros temas. Esta vigilancia del sarampión rubiola y síndrome de rubiola congénita requiere constantemente una vigilancia, porque se monitorea incluso por semanas epidemiológicas el número de muestras tomadas para detectar la presencia del virus sarampión o de rubiola y que nos garantice el laboratorio que no está circulando o que sí está circulando. Entonces, esa es una enfermedad que la tenemos en fase de eliminación, porque si así hayan desaparecido casos, sigue circulando el virus en algunas entidades, en algunos países. Tenemos la lepra, tenemos el síndrome, tenemos la sífilis congénita y también tenemos el tétano, en este caso el neonatal, que es el que más se investiga dentro del área de salud pública, pero también está tétano neonatal y no neonatal, que para la salud pública son situaciones muy complicadas. Tenemos enfermedades ambientales, donde entra la enfermedad transmitida por alimentos, la ETA, que hay que vigilar muy de cerca porque ahí entran todos los alimentos y, como le dijimos hace rato, es la seguridad alimentaria, la cual nos la garantiza el laboratorio, dándonos la presencia del agente infeccioso en los alimentos o en los humanos. Y también las intoxicaciones por algunas sustancias químicas, como hubo recientemente algunas escuelas que estuvieron presentando este tipo de situaciones, y esas sustancias o la presencia de estos elementos de intoxicación por algunos agentes químicos lo identifica el laboratorio. También hay enfermedades crónicas que son no transmisibles, como las leucemias agudas, más que todo en la parte de pediatría, y algunos defectos congénitos. También tenemos los eventos de control internacional que entran, como les mencionaba, por
seguridad del Reglamento Sanitario Internacional y deben estar precisadas y deben estar identificadas y diagnosticadas no solamente por clínica, por evidencia epidemiológica, sino que obligatoriamente tienen que tener la evidencia de laboratorio y consiste en la presencia de cólera, la presencia de fiebre amarilla, enfermedades que sean similares a la influenza, la peste y la peste bubónica y la peste neumónica y algo muy importante que es el ébola, una de las enfermedades que ha venido circulando en el África, no ha salido de ese territorio, pero con este movimiento migratorio es muy vigilada por la situación de migración que pudiera salirse de control y algún inmigrante cuando haya circulación en África, que a veces hace ciertos brotes esporádicos, pueda extenderse esta enfermedad que tiene un 70% de mortalidad. Entonces la precisión con un laboratorio es fundamental. Otros eventos de notificación obligatoria, ¿verdad?, que van a requerir de pruebas de laboratorio, tenemos como por ejemplo, eventos de control, eventos que pueden llegar a modificarse por alguna medida de control pertinente, como por ejemplo el carbuco, está el Chagas, la chikungunya, el Zika, también está el dengue, las difterias y las enfermedades diarreicas agudas. Hay hepatitis virales en general, las que existen, que son muchas, las insuficiencias respiratorias agudas, también entra el COVID en este momento, el COVID-19, que al tener ya la identificación podemos tomar medidas para, digamos, detenerlo en algunas instituciones que se están presentando como brote. También la leishmaniasis, la leptospirosis, la malaria y meningitis, diferentes meningitis. También tenemos la encefalitis del Nilo. También tenemos los tétanos accidentales y también tenemos que mencionar el ESAVI, que el ESAVI es un evento supuestamente atribuido a la vacuna de inmunización que por lo general se presenta un momento antes, durante y después de la vacunación. Entonces también se requiere, para precisar el diagnóstico de que haya sido producto o que esté asociado a la vacuna, hay que tomar algunas muestras de laboratorio. Hay enfermedades de origen priónicas, está la toferina, también la fiebre tifoidea. Para tifoidea está el tifus, el VIH-Sida y, aquí entra el Zika, que ya lo mencioné, y la tuberculosis. Entonces, hay otros eventos de vigilancia por laboratorio. Bueno, siguiendo con los eventos de vigilancia por laboratorio, fíjense que haciendo recordatorio ya hablamos de esas enfermedades que están en erradicación, muy necesarias que el laboratorio no las pueda precisar, las que están en fase de eliminación y hablamos también de enfermedades que están en fase de control o que son controlables en algún momento, que se paran y vuelven a venir, pero entonces los laboratorios nos dan información relevante. En este caso, también tenemos que mencionar que hay otros eventos en vigilancia por el laboratorio como los microbacterias no tuberculosas, la resistencia antimicrobiana como micosis sistémicas, infecciones de transmisión sexual, las riquecias, SPP, la brucelosis, las enterotoxinas de estafilococo, Clostridium, del botulinum, del Clostridium y del Clostridium perfringens. Generalmente estos agentes infecciosos producen la clínica a través de sus toxinas, sobre todo en los alimentos, y son las que nos dan la causa de una enfermedad transmitida por alimentos, grandes brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, y esas enterotoxinas pueden ser precisadas por el laboratorio. Siguiendo con eventos de notificación obligatoria que requieren pruebas de laboratorio,
Tenemos análisis de referencia, eventos que son nuevos, ¿no? y que están sujetos a reglamento sanitario internacional y que necesariamente tienen que ser diagnosticadas después de su clínica por el laboratorio. En este caso tenemos el COVID-19, todos recordaremos la gran pandemia producida por este agente infeccioso y bueno, llegó un momento en que no solamente por la clínica podíamos diagnosticar y en este momento se sigue manejando que una vez que tengamos clínicamente sospecha de que sea COVID-19, tenemos que tener una prueba de laboratorio que nos los indique. Tenemos virus respiratorios como el H1N1, el H3N2 y también y sus diferentes alteraciones de mutaciones. También está el chikungunya, el Zika, el ébola, como ya lo hemos venido mencionando, ya por reglamento sanitario internacional, la rabia humana y también la rabia en animales, encefalitis del Nilo Occidental, encefalitis equina del oeste en humanos, encefalitis equina venezolana, que la encefalitis equina venezolana debemos diagnosticarla tanto en el animal como en los humanos. Para eso también hay unos laboratorios especiales para la parte animal. Enfermedades de origen priónico, enfermedades similar a la influenza, eventos adversos a la vacunación, como habíamos hablado del ESAVI, la fiebre amarilla, la poliomielitis, la peste bubónica, neumónica, el tifus epidémico y las riquecias, ¿no? Este tipo de análisis o este tipo de diagnóstico de laboratorio nos da un análisis en salud pública y muy importante. Entonces tenemos otras como la rabia humana, la influenza, el análisis de calidad de las aguas, algunas por metales y no metales, y otras por plaguicidas, organofosforados y carbamatos. Generalmente estos elementos pueden aparecer en el agua y una muestra de agua que un laboratorio no las pueda precisar, en este caso nos da una precisión importante de lo que pudiera estar presente allí y que pudiera estar causando algunas enfermedades. También hay diagnósticos sobre eventos de interés en salud pública, como tenemos que deben estar sujetos a vigilancia, ya los hemos venido mencionando clasificadamente. Entonces ahí entra el Chagas, el dengue, la difteria, leucemias agudas en el área pediátrica, está la parte de enfermedades congénitas, enfermedades diarreicas, insuficiencias respiratorias agudas, enfermedades a veces desatendidas, que se le llaman así, huérfanos o desatendidas, que son enfermedades tropicales, la fiebre tifoidea, la paratifoidea, hepatitis virales, leishmaniasis, leptospirosis, lepra, malaria, meningitis, rubiola, sarampión, sífilis. También está digamos que la toferina y la tuberculosis la tuberculosis y la enfermedad de VIH-Sida. Sí, es muy importante destacar que estos eventos que ya habíamos mencionado en clasificaciones de erradicación, de eliminación y de control, también están relacionadas con el Reglamento Sanitario Internacional y que además nos vienen a dar un análisis importante de la situación en salud pública que esté dándose sobre todo en estos países de las Américas. Como protocolo en la vigilancia por el laboratorio, estos procesos de laboratorio que vienen a adelantar digamos, se dan en una investigación epidemiológica de caso o de brote, como protocolo para precisar lo que está sucediendo, está establecido que primero el tipo de muestra. Tiene que haber un envase, el envase, el tipo de muestra y el almacenamiento tiene que ser el indicado. Para cada una de estas enfermedades hay características necesarias. Tenemos que tener, algunos tienen medios de transporte especiales. Si es toma de sangre tiene que tener una precisión, incluso hay digamos una capacitación en la metodología de la toma para que realmente nos pueda dar el suero que es lo que buscamos en algunas pruebas. El almacenamiento de estas muestras tiene que ser el adecuado. Hay unas muestras que deben ir congeladas, otras deben ir refrigeradas, algunas deben ir en temperatura ambiente. Entonces, el tipo de muestra tiene que cumplir el protocolo. Una vez que el protocolo no se establezca, un laboratorio o el Laboratorio de Salud Pública, en el caso del Instituto Nacional de Higiene, esas muestras se devuelven, esas muestras no se procesan y nos mandan a dar información para que busquemos
el caso, si lo podemos encontrar, para que tomemos otra muestra. Los procedimientos de cómo se van a obtener las mismas, que como ya les venía diciendo, hay mecanismos para cómo obtener este tipo de muestras y hay envases indicados, medios que se deben tener para su conservación y los mecanismos de transporte. Es igual, si nosotros almacenamos la muestra adecuadamente y luego la transportamos de una manera diferente, también allí vamos a tener falla en el protocolo e incluso el laboratorio puede negarse al procesamiento de esa muestra, con el fin de que las muestras sean obtenidas adecuadamente y de forma oportuna para que sean útiles en la confirmación. Generalmente a veces pueden dar falsos negativos y no necesariamente es real, pero va a depender de este protocolo de la vigilancia para el laboratorio. Ok, uno de los elementos más importantes como protocolo en la vigilancia epidemiológica es que en el caso de pruebas serológicas, donde nosotros vamos a identificar inmunoglobulinas como la IgM y la IgG, es el tiempo. Cada enfermedad tiene un tiempo en toma de la muestra. Si tú estás trabajando con sarampión, en este caso, para tú poder identificar la presencia de la IgM aguda, tienes que hacerlo en el lapso de 30 días. Si tú lo haces pasado esos 30 días, la probabilidad de identificar el procedimiento agudo es difícil. Entonces ya tienes un tiempo en que comienza a aparecer la IgG, que nos indica que es una enfermedad que ya está pasando o que pasó. Es igual el dengue. El dengue tiene un protocolo para los primeros 5, o sea, en los primeros 5 días tienes que hacer PCR, pero si queremos serología y ver cuál es la IgM, no lo puedes hacer en los primeros 5 días, tienes que hacerlo después de los 5 días y más o menos el lapso puede durarte más de un mes en este caso. Entonces, cada una de las enfermedades ya vienen establecidas con el protocolo para ver cuándo desaparece, cuándo se mantiene la IgM, que es la que nos indica que está cursando con una enfermedad aguda, y cuando empieza a aparecer la IgG o qué es lo que nos interpreta. Tenemos que saber qué interpretar con la IgM y con la IgG. En todo evento serológico de esta naturaleza, esta gráfica nos tiene que indicar que si está presente la IgM es porque la enfermedad es aguda, y si está presente la IgG es porque la enfermedad ha pasado, que puede ser reciente o tener mucho tiempo. Entonces, en el protocolo de la vigilancia tienes que hacerlo dentro del margen del tiempo que se caracteriza para cada enfermedad. O sea, no es tomarla al primer día de la enfermedad o pasado muchos meses de la enfermedad. Entonces, ese es un protocolo que se debe cumplir, porque si no, vamos a tener falsos negativos. Ok, como prueba de hipótesis mediante el análisis de muestras del laboratorio, que hay algunos estudios o trabajos de investigaciones, incluyendo tesis, trabajo de grado, donde se debe tomar la muestra y precisarla a través del laboratorio para poder comprobar la hipótesis que se esté planteando, tanto en el análisis de la investigación epidemiológica como en un trabajo de grado o en un trabajo en general. El agente responsable del brote puede ser determinado en muestras clínicas por la vía del aislamiento del agente en las muestras del paciente, que deben tener también un protocolo de toma de muestras, el aislamiento de las mismas cepas de patógenas en muestras de varios pacientes, con su protocolo correspondiente, hallazgo de sustancias tóxicas o sustancias indicativas de respuestas patológicas en las muestras, y demostración de incremento en los títulos de anticuerpos, que fue lo que mencioné con la gráfica, que esa demostración se va a hacer también bajo la tutela de un protocolo por el tiempo. Es importante mencionar en este análisis de las muestras, sobre todo cuando se está tratando de confirmar alguna hipótesis, que un resultado negativo, y lo venía diciendo, un resultado negativo por parte del laboratorio no significa que el patógeno esté ausente. Eso es muy importante resaltarlo. Y acabamos de explicar varias cosas. Una, que no se cumplieron los protocolos necesarios, no se almacenaron adecuadamente, hubo fallas. La principal causa es la falla en la toma de la muestra.
que no cumplió con el protocolo de los que acabamos de hablar. No se utilizó el medio de transporte indicado, no se tomó la suficiente muestra necesaria, no se almacenó adecuadamente, no se trasladó adecuadamente. El patógeno pudiera estar en baja cantidad, en bajo número, y de manera irregular, una distribución irregular que no lo precisa un microscopio de repente en el laboratorio por el movimiento que pueda hacer el patógeno. Los patógenos no compiten bien con la flora asociada y entonces no se ven, no hay presencia de ellos. Fíjense que a veces hacemos exámenes de heces que no aparece nada, cultivos en que no aparece nada, y hay que hacer, por eso es que a veces recomiendan todos los seriados, cultivos seriados, exámenes de heces seriadas, para poder en alguna de las muestras identificar el patógeno, porque hay movimientos y hay escasez y no se ve, y uno dice no, resultado negativo, y no está cuadrando con la situación que se está presentando, sobre todo en la clínica. Y también la utilización de métodos poco sensibles, en este caso culpa del laboratorio si tuvo la adquisición a través de un proveedor de algún tipo de reactivo muy bajo en especificidad, muy bajo en sensibilidad, y entonces las muestras no nos reportan adecuadamente. Todos los reactivos en un laboratorio para ser adquiridos deben tener un 95% de especificidad y de sensibilidad, que nos reporta el hecho que eso significa que si tú eres negativo, realmente debes salir negativo, y que si tú eres positivo y tienes el agente infeccioso, debe aparecer el agente infeccioso, debe ser la prueba positiva. De lo contrario, cuando hay bajo porcentaje, eso te puede dar todo contrariado. Ok, y en este caso, una realidad de un resultado negativo puede ser que no se buscó el verdadero agente responsable. Se trabajó sobre un agente específico y estamos entonces presentando un agente nuevo que está dando características similares de la enfermedad, y entonces se está buscando, se está procesando para otra enfermedad, y todo el tiempo es negativo, pero realmente sigue circulando la enfermedad. Entonces ahí ya hay que ver qué es lo que está pasando con la negatividad de esta enfermedad. Muy bien, es importante hacer mención, ¿verdad? Porque eso está dentro de la vigilancia epidemiológica en general, de lo que es la búsqueda activa. La búsqueda activa es una herramienta importantísima de la vigilancia epidemiológica para todos los niveles. Nació realmente para reportar algunas enfermedades que están en erradicación y enfermedades que están en eliminación, como es la parálisis flácida, la poliomielitis y como lo es el sarampión y la rubiola. Pero esta herramienta se está utilizando para tener identificación oportuna de muchas enfermedades, de otras enfermedades que nos interesen. Entonces, fíjate, ¿qué realmente es la búsqueda activa? Es la búsqueda de casos, ¿verdad? Es una estrategia de vigilancia activa realizada en todos los servicios de salud, en todos los elementos, digamos, en todas las unidades epidemiológicas, ¿verdad? En este tipo de vigilancia, el equipo de salud acude a la fuente de información para realizar una búsqueda retrospectiva, intencional, de casos que están cumpliendo con la definición, porque en esta vigilancia activa, en la vigilancia epidemiológica, uno necesita tener la definición de caso. Entonces, si se cumple con la definición de caso, debemos ir buscando si hay casos alrededor o si hay casos identificados en la institución. En este caso, un ejemplo, parálisis flácida aguda, y también de sarampión y rubiola, que es lo que les decía, para lo cual nació esta herramienta, que es de origen, digamos, que tiene una técnica internacional. En este momento se hace en todos los países, es una metodología por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso, lo que buscamos es tener casos que no fueron captados en la consulta, que no fueron captados a nivel de comunidad, y entonces se realiza la búsqueda activa tanto en la institución como en la comunidad, ¿verdad?
Entonces, este tipo de vigilancia no reemplaza la vigilancia pasiva y la vigilancia activa rutinaria que venimos haciendo de las enfermedades, ni de la vigilancia centinela, ni de vigilancia, ni de otras vigilancias. Entonces, ella generalmente está supeditada para trabajar con enfermedades prevenibles por vacuna, porque necesitamos primero la garantía de la notificación y segundo necesitamos ver cuál es la circulación de estas enfermedades que están sujetas a una medida de prevención a través de la vacuna. Entonces la búsqueda activa es necesaria y ya vamos a saber dónde hacemos la búsqueda activa: a nivel institucional, a nivel comunitario y a nivel de laboratorio. Siguiendo con los tipos de búsqueda activa que ya mencioné, el institucional es la revisión sistemática, por ejemplo, de historias clínicas, el libro de consulta de una emergencia, el libro de consulta de las diferentes consultorios que estén dando algún tipo de consulta especializada, en todos los establecimientos públicos, en todos los establecimientos privados, y se hace en un periodo correspondiente. Generalmente se puede hacer diaria o se puede hacer semanal. Lo ideal es que esta notificación de una búsqueda activa institucional sea notificada al sistema de epidemiología semanalmente, porque iría con el mismo tiempo del calendario epidemiológico. Entonces deberíamos tener búsqueda activa institucional semanal. ¿Qué pretendemos con esta búsqueda activa institucional? Que una vez que nosotros consigamos algunos casos que estén relacionados con diagnósticos diferenciales de enfermedades como sarampión, rubiola, de enfermedades que puedan ser como parálisis flácida o de otro tipo de enfermedad que hemos decidido buscar, se vea la fecha de consulta y se pueda ver si hay posibilidades de buscar ese caso, porque va a depender de que se haya anotado correctamente la dirección, de que se haya anotado algún teléfono que nos permita llamar a ese usuario, a ese paciente, y poder tener la posibilidad de que regrese a la institución para nosotros tomar las muestras que requerimos, llenar la ficha, hacer la historia, o en este caso nosotros poderlo buscar a nivel de la dirección. Entonces, ¿cuál es el tipo? Cuando se habla de una búsqueda activa comunitaria, que le decimos BAC, y en el caso institucional le decimos BAI. En el caso de una búsqueda activa comunitaria es cuando podemos ir a hacer la búsqueda activa de casos en la comunidad, porque estamos haciendo alguna medida de control como bloqueos con vacunación, barridos de vacunación. Entonces se aprovecha de preguntar a las casas si han visto algún caso con estas características. Incluso se llevan afiches o se llevan fotos relacionadas con la patología para poderle preguntar a la comunidad si ha tenido o ha visto en los últimos días, en la semana, algunos casos parecidos a esto. En caso de que nos den la notificación de algún vecino o algo, pues los vamos a buscar para ver si vale la pena, y si vale la pena en el sentido de que sí esté confirmado que puede tener una definición de caso parecida a estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, en el caso de sarampión y rubiola, buscamos fiebre con erupción. Si hay fiebre con erupción en la comunidad, esos casos los captamos como casos sospechosos de sarampión, le tomamos su muestra, llenamos ficha y todo. Entonces, esta es una búsqueda comunitaria muy necesaria para la identificación de este tipo de casos. Y en el caso de la búsqueda activa por laboratorio, que se llama BAL, se refiere a la búsqueda de biomarcadores de infección aguda en muestras de suero que hayan sido obtenidas para la vigilancia. Por ejemplo, en el caso de la vigilancia del dengue, uno generalmente manda a tomar una muestra, puede ser que salga negativa, pero si este laboratorio me le puede montar sarampión y rubiola, podemos hacer una identificación o una búsqueda de este tipo de casos, ¿verdad? Y en el caso de que tuviéramos un brote de sarampión, pueden llegar dengues que pueden salir positivos a sarampión. Entonces el laboratorio nos da una gama importantísima de información que no podemos perder, y muchas veces otras enfermedades arbovirales que en esta búsqueda
nosotros también buscamos sarampión, rubiola, chikungunya, zika, dengue. Entonces, el que tú entres por una patología no se descarta que se puedan en el laboratorio, si tienes una suficiente muestra o la oportunidad de tomar una muestra pareada, se hacen identificaciones para otras enfermedades. Por eso es que la búsqueda activa de laboratorio es una herramienta fundamental dentro de este tipo de búsqueda activa. En este tipo de búsqueda activa de laboratorio, que es lo que nos interesa para este tópico, es que nosotros podamos, como ya mencioné algún aspecto, búsqueda en laboratorio de casos con muestras obtenidas para vigilancia de otras enfermedades y que las podamos seguir procesando para la enfermedad que estamos vigilando. Se realizan sueros obtenidos para la vigilancia de dengue y de otras enfermedades y de otros arbovirosis. Y también este tipo de búsqueda se realiza, bueno, como ya lo mencioné, para sarampión y rubiola, por la similitud de muchas enfermedades que pueden entrar al laboratorio, lo cual quiere decir que el laboratorio debe estar pendiente de esto y debe haber un reporte. Por lo general, semanalmente nos piden el reporte de los BAC y es necesario conformar el reporte del VAL, que cada laboratorio a nivel de salud pública informe de estas patologías que ellos están procesando para nosotros hacer un análisis en qué patologías han tenido procesamiento positivo o procesamiento negativo y si las negativas pudieron ser procesadas para otras enfermedades que se parezcan, ¿verdad? El laboratorio debe mantener un registro de toda esta actividad, se debe revisar periódicamente, es una tarea importante de los laboratorios y por supuesto generalmente el área epidemiológica es la que hace esta búsqueda y debe ir al laboratorio, pero los laboratorios deben estar informados para que nos den todos sus reportes y sus pronósticos de estas enfermedades que a nosotros nos interesa, sobre todo si son prevenibles por vacuna, que es la que más se vigila en este ámbito de esta herramienta de vigilancia epidemiológica. Ok, gracias por su atención. Muy importante tener en cuenta dentro del campo de la vigilancia epidemiológica la necesidad e importancia de tener una buena vigilancia epidemiológica por el laboratorio.